Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a esta emisión de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y les voy a estar acompañando en toda esta aventura relacionada con expresar emociones. Hola a todos, yo soy Miguel Ángel Sotomayor, nos da gusto que nos escuchen y vamos a estar platicando el día de hoy y durante varios episodios acerca de un tema que nos gusta mucho, que son emociones. Así es, ¿para qué hablar de emociones? Pero antes de entrar de lleno en este tema, solamente les quiero platicar rápidamente un poquito de mí para que sepan a quién están escuchando. Yo soy de profesión licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Actualmente soy profesora en la preparatoria y fundadora de Expresar Emociones. Así también soy facilitadora en el uso de la expresión corporal y música en grupos. Me dará muchísimo gusto estar en contacto con ustedes durante todo este tiempo. ¿Y tú, Mike? Platícanos de ti un poquito. Claro que sí, Diana. Yo soy ingeniero en sistemas de formación y también cuento con una certificación en coaching ejecutivo y participo en programas de desarrollo de habilidades gerenciales y de competencias de liderazgo y de comunicación desde hace unos 6-7 años. Y también tengo una empresa de software en donde llevo el tema de emociones de manera implícita en mi actuar y con mi equipo de trabajo. Y así es que este es uno de mis temas favoritos, emociones, y de esto vamos a estar hablando durante un buen rato. Así es, pues entonces, ¿para qué hablar de emociones, Mike? ¿Por qué estamos aquí hoy dispuestos y emocionados por hablar de las emociones? Es una excelente pregunta, Diana. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos pocas veces. Creo que hablar de emociones es importante porque realmente nunca hablamos de emociones. Y creo que a veces ni siquiera sabemos qué son las emociones. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Es más, yo creo que a veces ni siquiera sabemos que nos sirven para algo. Muchas veces hay quien llega a pensar que no sirven, que estorban las emociones. Muchas veces le damos mucha más importancia a la parte lógica, a la parte racional, a comprender conceptos, matemáticas, física, lo cual por supuesto es necesario en este mundo, pero pocas veces creo que le dedicamos la atención que nuestras emociones deben de tener. Estoy de acuerdo y es algo que yo observo mucho con todas las personas con las que me toca trabajar en este tema de coaching, en este tema de los programas de habilidades gerenciales. Platico mucho con las personas y el tema de las emociones es un tema que siempre sale y ahí hay mucho desconocimiento sobre las emociones. Entonces ese es uno de los temas que más enriquecen a las personas cuando logran aprender sobre el tema de emociones, y esto es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así es, y sobre todo cuando ya nos hacemos conscientes de las emociones y de todo el impacto que éstas tienen en nuestra vida diaria, en cualquier aspecto de nuestra vida, en nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra forma de estar físicamente, etcétera. Cuando nos damos cuenta de todo tiene que ver con nuestras emociones, es cuando le empezamos a poner atención. Así es, pero primero tenemos que darnos cuenta. Muy bien, pues vamos, ¿qué te parece a una pequeña pausa para entrar de lleno a este tema de ¿para qué hablar de emociones? Excelente, estoy de acuerdo y entonces regresamos en un momento. Ya estamos de regreso para hablar del tema de emociones, para entrar de lleno con nuestro tema de hoy, que es ¿para qué hablar de emociones? Y entonces, Diana, ¿qué te parece si comenzamos ya a hablar de este tema? ¿Por dónde quieres comenzar? Pues yo creo que primero vamos a hablar de la persona. ¿Cómo las emociones impactan o benefician a la persona? Es decir, al individuo. ¿Qué te parece? Ok, muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la persona? ¿Por dónde quieres empezar? Porque cuando hablamos de persona podemos hablar de muchos temas. Sí, de muchos temas, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo he escuchado, he leído, he estudiado que nacemos con las emociones.
realmente es algo que traemos, digamos, un paquete que traemos cuando nacemos y que poco a poco, pues sí, vamos aprendiendo en la vida a utilizarlas o a mal utilizarlas o simplemente vivimos con ellas. Pero definitivamente mi creencia es de que nacemos con cada una de nuestras emociones. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo también estoy en esa línea de pensamiento. También creo que nacemos con las emociones y mucho de lo que he leído pues soporta este pensamiento, que nacemos con las emociones, que ya vienen integradas, que de alguna forma son como estandarizadas lo que sentimos, o sea, lo que es la tristeza, lo que es la alegría o diferentes emociones. Pero también me he encontrado con alguna bibliografía que llega a retar este pensamiento, a cuestionar, y dice que no hay necesariamente una huella digital específica de una emoción, porque a veces esta huella digital o esta emoción puede variar en estudios que han hecho. Esto es de un libro de Lisa Feldman que se llama La vida secreta del cerebro. Pero bueno, en este tema de emociones hay muchísimos autores, hay muchísimos puntos de vista y no necesariamente todos concuerdan, pero me parece muy interesante explorar todas las ideas y empezarlas a poner sobre la mesa y compartir diferentes puntos de vista, no tratando de hablar de una verdad absoluta, sino más bien como de tratar de integrar diferentes visiones acerca de lo que son las emociones. Sí, eso va a ser importante a todos los que nos escuchan. Vamos a estar compartiendo diferentes puntos de vista, diferentes artículos, información de diferentes fuentes. Y bueno, pues cada quien con su pensamiento crítico va a poder hacerse su propia interpretación o definición de qué son las emociones. Pero entonces lo que me dices, Mike, en este libro mencionan que las emociones, que no nacemos con ellas, o sea, que se aprenden a lo largo de nuestra vida, ¿o qué es lo que menciona? Pues sobre todo menciona que no están tan definidas como creíamos que estaban. O sea, que la forma que toma una emoción no es necesariamente la misma de persona a persona o de cultura a cultura, sobre todo. Y entonces eso es lo que cuestiona. Entonces, lo que plantea esta autora, Lisa Feldman, es que las emociones nacen en el cerebro, ¿no? Como si en ese momento surge la emoción y pues parte de sus estudios se basan en esa premisa. Fíjate que esa parte de que las emociones nacen en el cerebro, no estoy yo tan de acuerdo. Porque simplemente, te voy a poner un ejemplo. Cuando me enojo, cuando siento esa ira desbordante, lo siento en diferentes partes del cuerpo. Mi cuerpo es el que reacciona primero, el que siente a lo mejor esa sudoración, que a lo mejor aprieto la mandíbula, que a lo mejor cierro los puños y hasta después logro hacerme consciente o logro darme cuenta que estoy enojada. Entonces, yo ahí pensaría que el cuerpo es el primero que reacciona ante ese estímulo, que siente esa emoción y ya después el cerebro la decodifica. Pero no soy experta en ese tema, en la parte del cerebro, entonces sería bueno también que yo investigara esa parte. Claro, claro. Pues mira, nada más así de manera rápida, yo te podría decir, cuando ocurre un evento que nos produce una emoción, hay una parte del cerebro que pues la mayoría de las veces es inconsciente y que gobierna algunos órganos, ¿no? Algunas glándulas, que por ejemplo se segrega adrenalina y entonces eso hace que en el cuerpo se sienta la emoción. Entonces a veces nos damos cuenta antes en el tiempo, en el cuerpo antes que en la mente. Y sin embargo están muy ligadas. Entonces yo creo que hay muchas formas de abordar esto y muchas formas muchas explicaciones. Lo podemos ver a nivel corporal, lo podemos ver a nivel el cerebro, ¿no? La respuesta del cerebro, lo podemos incluso ver a nivel fisiológico, incluso a nivel espiritual, porque también de eso podríamos hablar un rato, de qué significado tienen las emociones con la parte espiritual. Entonces, bueno, creo que hay muchísimo que hablar de este tema. Entonces, pues a ver, vamos a platicar, Diana, ¿para qué las emociones? Tú nos decías hace rato que vienen con las personas y yo te decía que también estoy de acuerdo con ese punto de vista, aunque mencionaba por ahí algo que contrasta con un autor que he estado leyendo recientemente, pero ¿qué más nos puedes decir acerca de esta parte personal de las emociones? Definitivamente el conocer nuestras emociones nos sirve nuevamente para conocernos mejor a nosotros mismos. Cuando nos hacemos conscientes de qué es lo que nos hace enojar,
qué es lo que nos hace entristecernos, qué es lo que nos hace estar alegres, estar ansiosos, podemos empezar a identificar estos patrones, saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, y poder tomar caminos en nuestra vida tomando a las emociones como esta brújula para navegar por la vida. A lo mejor suena un poco romántico lo que te estoy diciendo, pero definitivamente el conocer nuestras emociones, el conocer qué sentimos y por qué lo sentimos o qué lo detona, es una parte muy importante para conocerme a mí como persona, saber qué es lo que quiero y por lo tanto, como el cuento o la película de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si la viste, hay una escena donde el gato risueño y Alicia le pregunta que qué camino debe de tomar y el gato le pregunta que a dónde quiere ir. Ella le contesta que no importa dónde sea, que eso no es relevante, y entonces el gato le contesta, entonces no importa el camino que quieras tomar. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa el camino que quieras tomar. Y aquí las emociones nos dan una guía, como te mencionaba, una brújula de a dónde queremos ir, qué es lo que queremos, y por lo tanto creo que en un futuro van a ser mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, para mí, conocer sobre emociones, conocer sobre mis emociones, no únicamente en el aspecto teórico, sino cómo a mi persona me impactan, me afectan, me mueven, es muy importante para conocerme mejor. Ok, muy interesante. Y me viene a la mente una pregunta que nos hacemos, que le hacemos a la gente y que la gente nos hace y que la respondemos de manera automática. La pregunta es, ¿cómo estás, Diana? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. En automático, siempre. ¿Cuántas veces no hemos respondido a esta pregunta o hemos escuchado respondernos a esta pregunta, a quien se la hacemos? ¿Cómo estás? Y en automático viene bien. Y a mí me parece que ese bien, estoy bien, muchas veces no es una respuesta honesta y no es una respuesta consciente, no es una respuesta pensada, pero sobre todo no es una respuesta sentida. Es decir, ¿cómo estás? No, en esa respuesta no viene realmente cómo me siento, cómo estoy. Y creo que eso habla de una desconexión que tenemos nosotros mismos con las emociones. A veces no sabemos si estamos bien o estamos mal, o sabemos que no estamos bien, pero no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que nos causa ese malestar. Entonces, pues sí, creo que es una pregunta que revela mucho cuando le prestamos atención a esa respuesta. Estoy bien. ¿Qué es estar bien? Oye, pero pues más bien creo que es como una construcción social, como un saludo de hola, buenas tardes, pues por ser políticamente correcto, pues te digo, ¿cómo estás? Bien. Ah, muy bien. Pero pues creo que se vería un poco raro socialmente que le fueras diciendo a todas las personas, ¿cómo estás? No, pues fíjate que hoy me siento deprimido por tal situación, hoy me siento fúrico. O sea, no tenemos esa cultura o esa conciencia de estar revelando, por decirlo de alguna manera, todas nuestras emociones. Entonces, creo que realmente el saludar a alguien de cómo estás bien es simplemente un mero acto social, cultural, pero llegar a la fuente de eso, llegar realmente a preguntarlo conscientemente, no que solamente sea una forma mecánica de saludar, creo que podría dejarnos mucho más trasfondo y ser mucho más empático con la persona que tengamos enfrente. Claro, y no necesariamente le vamos a querer contar cómo estamos, cómo nos sentimos a todo el mundo. Hay personas con las que vamos a tener más confianza y que le vamos a tener más ganas de decirle cómo estamos realmente. Entonces, pues sí, tal vez muchas veces nos van a preguntar cómo estás y la respuesta en automático como parte del protocolo, porque se ha convertido en eso, en un protocolo, es bien, gracias, ¿y tú? Pero creo que vale la pena que empecemos a tomarnos un poquito más en serio esta pregunta de cómo estás y tal vez hacer este ejercicio con la gente que más nos interesa, con la que más nos importa, con quien tenemos más confianza para expresarnos o también a quienes nos interesa saber cómo realmente se siente, esas personas que son importantes para nosotros y que estamos más dispuestos a escuchar. Y hacer este ejercicio y de honestidad y decir, a ver, me estás preguntando cómo estoy. Y entonces yo me detengo, hago una pausa y digo, sí es cierto, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo como persona? ¿Cómo me encuentro?
Realmente, ¿no? A lo mejor es, pues, ¿sabes qué? No estoy tan bien, o me encuentro un poco triste, o estoy enojado, o no sé, fíjate, no sé cómo estoy, pero no me siento del todo bien. Tengo un no sé qué sé yo. Así es. Porque a veces ni siquiera sabemos distinguir, a veces sabemos que no estamos bien, pero ni siquiera le podemos poner nombre. Y creo yo que en muchas ocasiones es porque ni siquiera conocemos cuáles son la gama de emociones que podemos experimentar, no conocemos ese repertorio emocional que tenemos y por lo tanto no sabemos si estamos enojados o estamos tristes, ansiosos, o ansiosos, emocionados. Y más allá de otro tema que es enmascarar las emociones, que ya hablaremos de eso, cuando no quiero sentir una emoción y entonces la sustituyo por otra, pero bueno, de eso ya hablaremos en O luego otro también momento. pasa que sentimos varias emociones al mismo tiempo, ¿no? Miedo, pero a la vez emoción, pero a la vez alegría, pero a la vez pánico. Entonces estamos en esta tormenta emocional que, como dices, no sabemos desmenuzar o desglosar qué es lo que estamos sintiendo. Las famosas emociones encontradas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Es que estoy con emociones encontradas, que decimos, a mí hay un término que a mí me gusta más, que nadie utiliza, creo, yo no lo he escuchado, pero una vez me puse a reflexionar sobre esto de emociones encontradas y dije, ¿están encontradas o a lo mejor ni están tan encontradas, están medio perdidas? Pero yo más bien le pondría emociones contrastantes. Contrastantes. A mí me gusta más. Que siento yo, a mi parecer, que describe un poco más ese mundo de emociones que a veces sentimos y que no sabemos cómo expresar, que son contrastantes. Como por ejemplo cuando te mudas, ¿no? A vivir a otra ciudad o a otra casa que Ándale. Te da miedo, estás nervioso. Te pero gusta, también pero te asusta. Pero también estás emocionado y a la expectativa de algo nuevo, ¿no? Entonces, estas emociones encontradas o contrastantes. Puede haber tristeza, nostalgia, pero alegría, excitación por lo que viene, claro, como dices. Muy bien. Así es. Entonces, Diana, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y continuamos en un momento para seguir hablando de este tema? Perfecto, me encanta. Ahorita regresamos. Hola a todos, bienvenidos de regreso a este podcast de Expresar Emociones. Y entonces, Mike, ¿cómo estás hoy? Estoy contento, Diana. Estoy emocionado por este proyecto que estamos haciendo. Estoy hasta como interesado, ya sabes, como que cuando algo te produce interés y curiosidad de a ver qué voy a aprender y cómo va a salir, así me siento, como con esa emoción como del niño curioso que está explorando, así es como me siento. Me gusta que expreses tus emociones, Mike. Entonces vamos a retomar el tema. ¿Para qué hablar de emociones? ¿Para qué hablar de emociones, Mike, además de lo que ya hemos conversado? Pues también un tema del cual podemos hablar, uno que podemos abordar, es el tema del victimismo. Hablar de emociones y sobre todo ser consciente de ellas para salir del victimismo. ¿Qué es el victimismo en este caso, Mike? A ver, platícanos, tú que todo lo sabes o si no te lo inventas. Qué buena pregunta, Diana, y qué bueno que me la haces. Porque el victimismo, esa actitud de victimismo, y esto me parece que viene de Freddy Kaufman, que habla de dos posturas ante la vida, víctima, protagonista. Y el victimismo es cuando me enfoco en, vamos a decirlo así, en evadir mi responsabilidad ante mi propio bienestar, ante mi vida, ante mis resultados, y le quiero echar la culpa a los demás. Pretendo que los demás están ahí para determinar los resultados de mi vida. Entonces los uso de pretexto, desvío mi atención de aquello que yo sí puedo hacer, de aquello que sí está en mi control, de aquello que es mi responsabilidad, y la enfoco hacia los demás, hacia las variables que salen de mi control, hacia el comportamiento de los demás, hacia aquello que yo no puedo cambiar. Entonces es muy cómodo que yo le eche la culpa al tráfico, al gobierno, a Diana. Creo que mencionaste justamente la frase mágica, echarle la culpa a los demás. Por lo general lo hacemos cuando nos va mal, ¿no? Como dices, al tráfico. O no llegué a tiempo por el carro, por el tráfico, por mi jefe, por tanto trabajo que tengo. O me va mal en mi vida personal porque nadie me entiende, porque 1001 pretextos con tal de quitarme la responsabilidad
y dejar de hacer cosas para cambiar cómo estoy al día de hoy. Es más fácil echarle la culpa a los demás y quejarme y ser víctima de la situación que hacerme consciente de mi trabajo, de mi responsabilidad y empezar a tomar cartas en el asunto, porque realmente eso me haría salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces es más fácil echarle la culpa a mi mamá, mi familia, mi hija, mi esposo, a todo el mundo, que hacerme responsable de lo que me toca a mí. Claro, así es. Y atrás de eso hay una emoción, el miedo. ¿El miedo miedo? a lo desconocido, el miedo a que no sé qué voy a enfrentar, no sé si voy a poder o no. El miedo, y que ya hablaremos en algún episodio acerca del miedo, que es una emoción muy interesante. Entonces, el miedo, hay miedo detrás de esta actitud de víctima. Es una persona que vive con miedo. Es una persona que no toma las riendas de su vida, que no toma riesgos, porque como tú lo decías, es salir de la zona de confort. Y afuera de mi zona de confort yo no sé qué me espera. Oye, Mike, y también podría ser, además del miedo, una parte, el orgullo, el no querer, por ejemplo, si estoy enojado con alguien, entonces la culpa es de la otra persona y yo por mi orgullo decido no hablar, no solucionar las cosas. También podría darse esa parte de yo ser víctima, pero por orgullo no querer pues arreglar la situación. ¿Crees que se podría dar? Yo creo que sí. Es un tema interesante porque creo que nos da también para hablar muchísimo. Porque, por ejemplo, podemos preguntar, ¿y qué es el orgullo? ¿Qué se siente cuando se siente orgullo? Y yo te podría dar así como nada más una embarradita o asomarnos tantito a explorar el orgullo, que también detrás del orgullo hay miedo, ¿no? Entonces, finalmente vuelve a salir el miedo a vuelve a relucir. salir el miedo, y el miedo toma muchas formas. Entonces el orgullo es una forma, una manifestación del miedo, y muchas otras emociones que ya iremos hablando. Entonces realmente este tema de las emociones no necesariamente es un tema simple, es un tema complejo, pero no necesariamente en el sentido de, pues no vamos a hablar de ellas porque es difícil hablar de ellas, sino más bien, es que yo creo que es complejo porque no le entramos a verlas, no le entramos a explorar las emociones, las evadimos, como decíamos hace rato, pensamos que no sirven de nada, pero cuando nos ponemos a analizarlas, me parece que podemos, retomando el punto que estamos hablando justo ahorita, retomar las riendas de nuestra vida. O sea, si yo me doy cuenta que estoy teniendo miedo, o sea, primero, si yo me doy cuenta o me detengo a pensar, ¿por qué le estoy echando la culpa a los demás? ¿Por qué le eché la culpa a Diana al tráfico? ¿Por qué le estoy echando la culpa a mi pareja o a mis clientes de algo en lo que tal vez yo tenga algo o mucho que ver? ¿Por qué me fue como me fue? ¿Realmente fue solamente porque estaba el tráfico como estaba? ¿Es la primera vez que yo me enfrento con el fenómeno tráfico? O a lo mejor yo ya sé que hay tráfico, pero no salí con la suficiente anticipación, ¿no? Entonces, así como esto podemos hablar, bueno, si yo me ofendí por algo que me dijiste, es bueno, y realmente ¿dónde está la ofensa? ¿En lo que tú me dijiste o en el sentido que yo le doy a las palabras que tú me dices, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos, pero lo que voy con esto es, cuando yo empiezo a hacerme consciente de eso, a reflexionar sobre este tema de a quién le estoy echando la culpa y cuál es mi rol, mi papel en esto, puedo empezar a ver aquello que yo he hecho o he dejado de hacer que ha contribuido a estar como estoy, a sentirme como me siento. No quiere decir que los demás no hagan algo y no influyan en nosotros, porque a veces se malentiende y puede decir, bueno, entonces como soy protagonista y no soy víctima, entonces nada me afecta. No, no es cierto. Esa es otra forma de... Es como querer negar la realidad, ¿no? O sea, por supuesto que afecta, por supuesto que impacta, pero no quiere decir que determine. Y fíjate que lo que comentabas de hacernos responsables y hacernos conscientes, de eso también habla el libro de Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg. En uno de los pasos que él menciona para tener esta comunicación o esta conversación, habla de identificar tus propios sentimientos, justamente hacerte consciente de cómo te estás sintiendo, es decir, cómo me estoy sintiendo yo ante esta situación. Y es justo lo que mencionabas, me hago consciente, me apropio de mis sentimientos, de mis emociones y entonces es así que puedo tomar decisiones para actuar de diferente manera. Pero eso sí, el paso número 1
es apropiarme de mis emociones, qué estoy sintiendo, en vez de decir, es que tú me hiciste esto. Esa es la corrección. Muchas veces, es que tú me hiciste enojar, es que tú me contestaste feo, es que tú me colgaste el teléfono, es que tú, etcétera, etcétera. Y ahí la parte es alto. Con eso que tú hiciste, porque probablemente no me lo hiciste a propósito a mí, me salgo de mi papel de victimismo. Entonces, con eso que tú hiciste, el hecho de tal vez no contestar el teléfono, yo me siento triste o yo me siento enojada o yo me siento de tal forma. Esa creo que es la parte principal para salir del victimismo, hacerme consciente y hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo ante determinada situación externa. Y también tomando este ejemplo que tú decías, cuando yo digo es que tú hiciste, es que tú me dijiste, es que tú, y estoy poniendo eso en ti, o sea, esa justificación, pasó esto, me siento así porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú no hiciste tal cosa. ¿En dónde estoy poniendo el poder? En mí. Y si pongo el poder en ti, ¿cómo voy yo a mejorar mi vida? Si el poder lo tienes tú, ¿cómo puedo mejorar? No se puede. Lo que no me gusta, ¿no? Oye, ahí también, perdóname que te interrumpa, ahí también había un ejemplo que decía, nadie te puede hacer enojar. Por ejemplo, yo te quiero hacer a ti enojar, Mike. Uh-huh. Enójate. ¿Enójate? No. Enójate. No quiero. Entonces, simplemente así de fácil, tú no puedes hacer enojar a nadie o nadie te puede hacer enojar a ti. Tú decides si te quieres enojar. Tú decides si te quieres poner fúrico. Tú decides si te quieres sentir feliz. La decisión está en cada uno de nosotros y no alguien más la pone en ti. Ahora, también vamos a hablar de este tema más adelante. El día de hoy no nos daría tiempo de hablar de esto, pero a veces traemos algo que cuando, por ejemplo, yo traigo algo en mí, o sea, traigo un tema, no me hagas enojar, Diana. Yo traigo un asunto que resolver, traigo alguna frustración, algún enojo, y tú dices algo, y entonces yo me enojo contigo. Entonces ahí podría decir, no, pero es que sí me hiciste enojar porque me dijiste que soy tal por cual. Entonces, a veces podríamos decir, bueno, es que ¿cómo es posible que realmente tú no me puedas hacer enojar? O sea, claro que me puedes hacer enojar. Y aquí la cuestión es, si yo estoy alineado con algo, predispuesto para que ante ciertas palabras que tú digas o cierta actitud o cierta emocionalidad que tú tengas hacia mí, yo me enoje, pero el enojo está en mí. Entonces tú podrías jalar el gatillo, pero el arma tal vez yo te la di. O yo la cargué, yo le puse balas a esa arma, ¿no? Entonces tú jalas el gatillo, pero yo soy responsable o corresponsable, exacto, de esa reacción o de lo que traigo, del combustible que yo le puse ahí para que realmente pudiera prender eso que me dijiste. Entonces, tú podrás tener un cerillo, pero si yo no traigo material inflamable, no se va a poder hacer un incendio. Entonces, así es, lo que nosotros traemos, a veces pudiera parecer como que la respuesta más obvia es que él me hizo enojar porque él me lo dijo. Sí, pero ¿qué traes tú cargando que eres susceptible a lo que esta persona te pueda decir? Y tan es así que una misma frase o una misma palabra o una misma situación le puede suceder al mismo tiempo a 2 o 3 personas y cada una va a reaccionar totalmente diferente. Alguna puede ser que le sea indiferente, alguna puede ser que le enoje, a otra puede ser que le entristezca. Entonces, realmente, como dices, cada uno va a traer su propia historia, su propio contexto y su propia forma de reaccionar ante determinado estímulo. E incluso la misma persona, o sea, en diferentes momentos de su vida o en diferentes momentos del día o que se lo dijeron diferentes personas, puede reaccionar diferente ante lo mismo, ¿no? Entonces, ya no solamente que 2, 3 personas reaccionen diferentes, sino uno mismo puede reaccionar diferente ante un estímulo muy similar. Y con lo que dices de que cada uno puede reaccionar diferente, también cada uno puede tomar diferentes decisiones, ¿no? Totalmente diferentes decisiones dependiendo de la emocionalidad con la que venga uno, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si me quieres platicar algo porque yo quiero contarte un ejemplo. Adelante. En el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, es un ejemplo que me pareció bastante interesante y se los quiero compartir. En este libro, Daniel Goleman habla de un paciente, da el caso de un paciente en que derivado de una cirugía que le hicieron en el cerebro, se lastimó una parte física del cerebro
Y este paciente resultó ser inconsciente de sus sentimientos. Derivado de esta operación, él se volvió inconsciente de sus sentimientos. Todas las demás funciones mentales, fisiológicas, intelectuales se vieron intactas, pero la parte de identificar sus sentimientos se bloquearon. A él le llamó esto la inconsciencia emocional y se dieron cuenta que esta parte de no ser consciente de sus sentimientos impactaba en absolutamente todas las decisiones, incluso las más mundanas que tuviera esta persona. Incluso en elegir si ponerse entre una camisa roja o una camisa azul, o decidir a qué hora debería ser o agendar su próxima cita con el doctor, no era capaz él de tomar ninguna decisión porque simplemente no tenía preferencia. Es decir, al no ser consciente de sus propios sentimientos, no tenía absolutamente ninguna preferencia en cuanto a la toma de decisiones. Y es aquí donde vemos la importancia de los sentimientos y de que estos tienen un papel fundamental en la toma de decisiones. Diana, ¿y esta persona era capaz de evaluar las opciones que tenía? Totalmente. Podías ponerle diferentes opciones, de acuerdo a lo que menciona el ejemplo en el libro. Podías ponerle las diferentes opciones y evaluar pros y contras de cada una en cuanto a tráfico, horarios. El ejemplo específicamente trata de que no podía elegir sobre en qué fecha y a qué hora agendar su próxima cita médica. Le pusieron todos los escenarios, hora, cita, lugar, y no pudo decidir. Tenía pros y contras de cada una de las opciones y derivado a que no tenía ninguna emocionalidad o ninguna preferencia respecto a una o a la otra, no podía tomar una decisión. O sea, él tenía todos los elementos racionales para evaluar, o sea, él era consciente de esos pros, de esos contras, pero al no tener la parte de los sentimientos, no era capaz de tomar una decisión. Por una de ellas. Exactamente. Entonces es bastante interesante cómo la emocionalidad nos impacta en toda nuestra toma de decisiones. Oye, Diana, ¿y tú has escuchado alguna vez a alguien decir, es que yo soy muy racional, entonces yo tomo las decisiones de manera racional? Hay muchos, sobre todo en el aspecto laboral, todos queremos ser racionales, ¿no? Es como nos miden en nuestro IQ, en nuestra inteligencia intelectual, esa parte de yo soy muy racional, pero ahí están las emociones, queramos o no queramos, crean o no crean, influyen y son las que terminan dando nuestra pauta a seguir o la decisión que queremos tomar. Y eso también determina los resultados que en la vida vamos teniendo, ¿no? Si estamos hablando de que las emociones nos permiten tomar decisiones, entonces las decisiones que tomamos en la vida están determinadas por las emociones y las decisiones que tomamos en la vida también determinan los resultados que vamos a tener o que estamos teniendo o que hemos tenido. Entonces, regresando tantito al tema del victimismo, podríamos echarle la culpa de que estamos como estamos porque fulanito me hizo tal, porque el tráfico está insoportable, por todo lo que tú quieras, que ya hablamos de que sí influyen, pero no determinan. Y entonces en las decisiones que yo he tomado, ¿sí?, tomando en cuenta que las emociones son fundamentales para tomar las decisiones, tienen que ver con esos resultados que yo estoy viendo en mi vida. Y resultados en todos los aspectos, incluso, bueno, obviamente en el personal, en el tema de salud, de finanzas, pero también en la parte laboral. Imagínate, una vez fui a una conferencia donde trabajaba anteriormente y nos decían, cada uno traemos nuestras emociones. Ahí nos ponían como ejemplo las emociones básicas que se ven en la película de Disney y Pixar de Intensamente. No sé si la has visto. Y si no la han visto, ustedes que nos están escuchando, véanla. Está bastante interesante y además de divertida al estilo de Disney. Aquí el comercial, ¿no? Bueno, en esta conferencia a la que fui, nos mencionaba cada uno... Mike, me estás saboreando esa bebida que te estás preparando. Allá atrás tienes un vaso y para refrescarte. Esto es una plática así muy casual. Muy casual. Entonces, retomando, la plática nos decía que cada uno venimos con nuestras emociones. Alegría, tristeza, miedo, enojo. Y bueno, cada uno está cargando con todo ese set de emociones y con ese andamos por la vida, tanto en nuestra casa como con nuestros amigos y obviamente también en nuestro trabajo. Entonces imagínate tú llegas con todo tu
paquete de emociones y la persona que se sienta al lado tuyo también y la que se sienta del lado izquierdo y del lado derecho y enfrente y tu jefe y tu subordinado y todo mundo trae este paquete emocional y se los llevan a su área de trabajo. Es por eso que a veces las relaciones humanas son tan complicadas, porque todos traemos nuestras emociones y con ellas convivimos día a día y aparte nuestras decisiones están basadas en este aspecto emocional. Por supuesto que los resultados que tengamos en todos los aspectos de nuestra vida van a estar basados con esto. Entonces a veces que tenemos un mal día en el trabajo, los resultados pueden ser que no sean muy buenos en ese día y en ese aspecto. Y todo que tiene que ver con nuestro aspecto emocional. Claro, y esto yo lo he visto y lo he platicado muchísimas veces. Hoy, precisamente el día de hoy, estuve platicando con una persona que soy su tutor en un programa de desarrollo de habilidades gerenciales y hablamos del tema de emociones y cómo esto ha impactado en algunas decisiones que ella toma, como por ejemplo qué tan participativa es, qué tanto levanta la mano, qué tanto ella se involucra, no porque ella es una persona que le interesa mucho dar resultados, pero esa parte de la proactividad ella se ha estado deteniendo, se ha estado reprimiendo un poco porque no está segura de si va a ser bien recibido, ¿no? Entonces hay una emoción detrás de ahí que lo estuvimos platicando, que es el miedo a expresarse, el miedo a quedar expuesta, ¿no? Que esto se relaciona con una emoción que es la vergüenza, y ya hablaremos de ella, de la vergüenza, cuál es la función y en qué consiste. Hasta la vergüenza nos sirve para algo. Hasta la vergüenza nos sirve para algo, nos sirve... Yo diría que todas ellas, y tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, que nos dicen algo, nos vienen a enseñar algo de nosotros mismos. Entonces, este tema yo lo platicaba con ella y en esta parte que esta emoción está influyendo en cómo ella, qué tanto ella se proyecta en su trabajo, qué tanto ella sale de su zona de confort para lograr un mejor resultado. Entonces, sus resultados ahorita han estado limitados por cierta emoción que ya logramos identificar con ella, que es el miedo y el miedo a quedar expuesta, que es la emoción que se relaciona con eso es la vergüenza. O sea que definitivamente el aspecto emocional que ella trae pues en su vida diaria también le está impactando en su vida profesional. En su vida profesional, en sus resultados finalmente. Lo confirmamos. Y no quiere decir que no esté teniendo también otros resultados buenos, ¿no? Pero pueden sus resultados ser mejores. O fíjate, a veces son los resultados que tenemos o a veces es cómo vivimos el proceso para obtener esos resultados. Porque a veces obtenemos los resultados, pero con una carga fuerte, con un costo emocional muy alto, o podemos dar los mismos resultados fluyendo por algo que se conoce el camino de menor resistencia. Oye, luego resulta que en nuestro aspecto laboral tenemos excelentes resultados, que somos calificación excelente en nuestras evaluaciones, pero nuestro aspecto familiar o personal está bastante desequilibrado. Claro, porque eso no le ponemos a veces un indicador, ¿no? Entonces ni cuenta nos damos. Bueno, pues esto nos va a llevar a otros temas bastante interesantes. ¿Qué te parece si nos volvemos a ir a una pausa y retomamos el tema de ¿para qué hablar de emociones? De acuerdo, nos vemos en un momento. Ya estamos de regreso para continuar platicando de este interesantísimo tema de las emociones y para qué hablar de ellas. Y Diana, a ver, ¿qué más podemos hablar de este tema? Pues ya hablamos en el aspecto personal, hablamos de que nacemos con ellas, hablamos de que nos sirven para conocernos mejor, para darnos cuenta de lo que queremos, salir del victimismo, tomar decisiones, dar resultados. Pero vámonos yendo un poquito de la parte personal a la parte social. ¿Para qué nos sirve hablar de emociones o incluso conocer nuestras emociones en este aspecto social? Y cuando hablamos de social, ¿qué podríamos incluir en esto, Diana? ¿Qué podríamos incluir en esta conversación social? ¿Con qué tiene relación? Pues prácticamente con interactuar con cualquier otra persona. Es decir, ya no solamente ver por mí, sino interactuar con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con mis amistades, con desconocidos, etcétera, etcétera. Es todo aquel entorno, toda aquella persona con la que me cruce saliendo de mi puerta. Ok. Y bueno, hace rato hablábamos de las decisiones, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de la parte social, de cómo influyen las emociones en la parte social, pues también podríamos hablar de las decisiones que tomo con respecto a esta parte social. Por ejemplo, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono, por ejemplo, con mis amigos, qué tipo de amistades tengo, qué es aquello que yo externo con ellos, cómo me siento y cómo me desenvuelvo con ellos. Todo esto tiene que ver con emociones y con las decisiones que yo tomo alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, cómo me relaciono con mi pareja, cómo reacciono ante lo que me dice. ¿Qué ejemplos nos podrías dar? Pues creo que un ejemplo bastante sencillo y que todos lo hemos vivido es simplemente como mujer, ¿qué sucede cuando te juntas con tus amigas? ¿Qué sucede cuando me junto con mis amigas? Pues hablamos mucho de cómo nos sentimos. Realmente culturalmente está bien visto que entre mujeres platiquemos de cómo nos sentimos. Nos apoyemos, sí, también nos echamos carrilla y nos molestamos unas a otras, pero esta parte de poder expresar nuestras emociones, poder expresar cómo nos sentimos, la verdad es que libera mucho de esa carga emocional que traemos dentro. Por el contrario, me parece que culturalmente con los hombres no está tan bien vista esa parte de expresar tu emocionalidad en conjunto con otros hombres. ¿O cómo lo has vivido tú, Mike? Sí, fíjate que depende mucho de qué amigo es y del entorno y todo esto, pero si hablamos así como estrictamente de grupos de amigos, la bolita de los amigos que se juntan, ya sabes, el típico que para el dominó, para esto, para aquello. Entonces a veces se expresan cosas, se expresan algunas emociones, no sé, algunas frustraciones, algo que te pasó en el trabajo o con tu pareja, ¿no? Si tienes algo que te molestó, alguna situación, pero realmente no profundizamos mucho. Yo lo he visto así, lo he vivido, que con ciertos amigos es con los que se puede llegar a tener esa honestidad de abrirse y esa confianza de abrir y de compartir problemas más profundos. Entonces, hablamos un poco, nos desahogamos, pero hay veces que hay temas que ni siquiera queremos tocar, ¿no? El típico, oye, ¿cómo estás? No, bien, fíjate, nada más que pasó esto y me enojé, pero no sé, o sea, cosas muy, muy por la superficie. Entonces, creo yo que los hombres expresamos menos que las mujeres, estoy de acuerdo contigo en ese punto, porque pues tal vez nos vemos vulnerables, débiles, o incluso hay canciones por ahí, alguna canción que dicen que los hombres no deben llorar, ¿no? Entonces, desde ahí no estamos entrándole a externar, a compartir las emociones, ahí empezamos a poner una barrera, y fíjate cómo esto también tiene que ver con cómo vivimos las emociones, o sea, cómo esta parte de todo este tema que estamos hablando de emociones. Y ¿Cómo impacta, por ejemplo, si yo me junto con una amiga con la que le tengo mucha confianza, a lo mejor me voy a expresar mucho mejor con ella que con mi bolita de amigos, con la que son mis brothers de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, fíjate, yo estoy tomando decisiones diferentes con una persona y con otra, y por lo tanto, los resultados que voy a obtener también van a ser diferentes. Es otro tipo de convivencia el que voy a tener dependiendo de ese grado de confianza y de qué ideas y modelos mentales traigo acerca de las emociones y de lo que debo expresar y lo que no debo expresar, etcétera. A lo mejor también un poco el miedo a ser juzgado, ¿no? Y fíjate que justamente las relaciones afectivas más fuertes se generan cuando nos mostramos vulnerables. Es decir, cuando mostramos nuestra capacidad de ser vulnerables, nuestra vulnerabilidad y nuestra emocionalidad. Si haces un análisis y a todos aquellos que nos están escuchando se hacen un recuento de sus relaciones más fuertes afectivas, son aquellas en las que ambas partes han, por decirlo de alguna manera, han abierto su corazón y han mostrado esta emocionalidad y han platicado de estos sentimientos, de estas emociones que pues llevan cargando, ¿no? Finalmente. Así es como nos vamos relacionando con los demás seres humanos. Oye, Diana, ¿y qué hay de esas personas que no tienen esa apertura con sus parejas para relacionarse, para hablar de esos temas, para ser vulnerables? ¿Qué pasa qué has observado tú? ¿Qué crees que es? Es complicado. Definitivamente, bueno, en mi experiencia, el abrirte totalmente con tu pareja, el mostrar esa vulnerabilidad, te pone en una situación donde la otra vez leí una frase que decía, le das a alguien las armas para matarte,
pero confías plenamente en que no lo va a hacer. Y creo que esa es la manera en que se entablan muchas mejores relaciones y sobre todo relaciones de pareja. El realmente querer cubrir estas emociones o querer ser el que mande en la relación o el que gane en la relación o el que tenga la razón. Digo, yo sé que la mayoría de las veces las mujeres tenemos la razón, pero bueno, pues a veces hay que ceder, claro, ¿no? sí, a sí. veces. No, pero sí mostrar esta humildad de aceptar cuando nos equivocamos o de decir, me gusta la forma en que tú haces esta cosa diferente, la voy a tomar, esa humildad y obviamente mostrarnos vulnerables, incluso de poder pedir perdón, más que perder una batalla, nos hace ganar y hacer más fuerte esa relación de pareja. Definitivamente aquel que trata de enmascarar sus emociones con su pareja, no tengo un dato científico, pero creo que podría llegar a estar destinado al fracaso. Y esto me recuerda a algo que yo escuché, estaba tratando de acordarme en dónde lo escuché, la verdad es que no lo recuerdo en este momento. Si me acuerdo lo comentaré, aunque sea en otro podcast, pero hablaban de que hay muchas parejas que cuando están atravesando por problemas, y esto creo que también se puede no nada más aplicar a parejas, sino a otros contextos, ¿no? Pero bueno, esto era de parejas, y decía, cuando muchas de las parejas, cuando tienen problemas, y quieren arreglarlo, entonces dicen, bueno, vamos a darnos un tiempo nosotros a solas, y entonces organizan un viaje, unas vacaciones para estar ellos solos. Y entonces van a su viaje y empiezan a vivir una experiencia como, no sé, se vuelven más tolerantes, por ejemplo, ¿no? Se vuelven más tolerantes porque quieren arreglar las cosas y se van a un lugar bonito y empiezan a disfrutar y se la pasan padrísimo y es una experiencia increíble y entonces ya están muy más cariñosos, tal vez se reaviva la llama del amor y están, no sé, pareciera que arreglaron sus problemas solo para que tiempo después, semanas o meses después, en el mejor de los casos, vuelvan a caer exactamente en los mismos problemas que tenían la vez anterior y que los llevó a tener problemas, por lo cual decidieron, pues bueno, arreglarlos yéndose de viaje. Y lo que decía esta persona que lo comentaba es que estas personas tienen la ilusión de que yéndose de viaje y viviendo una experiencia bonita, eso va a ser lo que les resuelva los problemas, cuando lo que se debe hacer es hablar de lo que no se ha hablado, enfrentar los problemas. No es ir a pasándola bien y cómodos y eso nos va a acercar, sino es tener esa disposición, esa voluntad y esa valentía de entrar en salir de la zona de confort, entrar en esa incomodidad de hablar de lo que nos duele, de lo que no nos gusta, de lo que nos incomoda y con paciencia, con escucha, realmente tener una conversación honesta para que de ahí salgan acuerdos. Salga qué me duele de ti y qué te pido que hagas. Entonces peticiones. Ahí vienen peticiones, vienen acuerdos y que realmente eso es lo que te va a hacer que arregles los problemas, que te acerques a tu pareja y los arregles, porque si no lo que estás haciendo nada más es endulzándolo tantito. Poniéndole un curita. Exactamente, y podrá parecer muy bonito y muy romántico, pero en lo fundamental, en lo que realmente importa, no se ha arreglado absolutamente nada. Y fíjate que regresamos al tema de que entonces se tienen que expresar las emociones. Así es. Tienes que abrir la caja de Pandora que traes allá adentro en tu corazón y en tu cabeza y expresar lo que estás sintiendo, hacerte consciente. Obviamente para poderlo expresar, pues paso número 1, tienes que hacer conciencia de qué es lo que estás sintiendo y entonces ahora sí poder empezar a arreglar estos problemas. Así es. Pues muy interesante este tema, Diana. Y fíjate que como hemos platicado el día de hoy, hemos hablado de que nacemos con las emociones, de que nos sirven para conocernos mejor, para darnos cuenta de lo que queremos, salir del victimismo, tomar decisiones, dar resultados, convivir en un ambiente más armonioso, ser empático con tu pareja, con tus amigos, escuchar todo esto. En todos estos aspectos, en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja, todas estas variables, finalmente si las llevamos a un equilibrio y a un equilibrio emocional, podemos llegar a lo que conocemos como bienestar. ¿Qué nos puedes contar del bienestar, Mike? El bienestar, pues mira, es un tema muy interesante. Si yo te preguntara, Diana, ¿para ti qué es el bienestar? ¿Estar bien? Estar bien, fíjate, así de sencillo, ¿no? Es muy simple.
No hay que buscarle mucho. Y yo le escuché a esto, a hablarlo a Fernando Sainsford, y él decía, el bienestar no es como la felicidad o esos momentos así como de que en un instante yo me siento súper bien, sino es como un estado más permanente. Y algo que él decía es estar donde quiero estar, ¿no? O sea, si estoy donde quiero estar, estoy en bienestar. Y yo te podría poner un ejemplo. Ahorita yo que estoy haciendo esto, estoy en bienestar porque es lo que quiero estar haciendo. O sea, ahorita no tengo ganas de estar haciendo otra cosa que estar hablando de este tema, porque es algo que me gusta, que me apasiona, porque tomé la decisión de estar aquí platicando esto contigo. Pero si yo quisiera estar resolviendo otros pendientes que pueda tener, viendo si ya me mandaron ese correo que estoy esperando, si estuviera en otro lado, no estaría en bienestar porque quiero escapar de este momento presente en el que hoy me encuentro para estar en un lugar en el que hoy no estoy. ¿Y te refieres a estar donde quiero estar físicamente o también en el estado emocional en el que quiero estar? Pues estar, yo creo que es en un aspecto muy amplio, no solamente físicamente, sino estar en donde quiero estar tiene que ver con si estoy disfrutando y si estoy valorando y si estoy prestando atención a lo que hoy estoy haciendo en este momento. No sé, podríamos poner un ejemplo como tal vez esto que pasa mucho con nosotras, las personas, cuando creemos que cuando alcancemos un objetivo determinado es cuando vamos a estar bien y vamos a estar felices. Por ejemplo, cuando tenga pareja, y si ya tengo pareja, cuando me case, y si ya estoy casado, cuando tenga hijos, y si ya tengo hijos, cuando los hijos crezcan, y así sucesivamente. Cuando me gradúe de la maestría. Cuando termine mi tesis y me gradúe, ya terminaste la tesis y ahora cuando te la acepten y todo esto, ¿no? Que ya bien. Entonces, es ese estar queriendo, ese acto de estar queriendo estar en otro lugar en el que hoy no estoy, es lo que me puede alejar del bienestar. Entonces, ¿qué es lo que me lleva otra vez a estar el bienestar? Uno, aceptar en dónde estoy parado y aceptar cuál es la situación y dejar muchas veces de pelear y de resistirme a lo que es, a lo que ya está dado por las circunstancias. Simplemente estar en el presente, ¿no? También lo que ahora nuevas corrientes, bueno, no tan nuevas, por ejemplo, el mindfulness, que habla de estar verdaderamente en el presente y de aceptar las cosas como son, y justamente hacerme responsable de las decisiones que tomo hoy en día. Aún las cosas que no me gustan, aún las cosas que me incomodan, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos el bienestar? El bienestar, como ya dijimos, estar en donde quiero estar es pues hacerme consciente de que en el lugar en donde estoy puedo estar bien porque lo puedo estar disfrutando o puedo aprender o puedo incluso generar los recursos que necesito para estar en otro lugar en el que me gustaría estar. O sea, eso no quiere decir que no tengamos objetivos, que si hoy estoy aquí, no quiere decir que yo no esté persiguiendo algo que hoy no tengo, lo cual está muy bien, ¿no? Tener objetivos, tener metas. Pero a veces nos apegamos demasiado a esas metas y queremos ya estar habitando en ese lugar llamado futuro, que es un lugar imaginario porque el futuro nunca llega, o sea, siempre vivimos en el presente. El presente es a lo que siempre tenemos acceso. Entonces pensamos que cuando en el futuro y entonces nos proyectamos en el futuro, pero en realidad nunca vivimos en el futuro, siempre vivimos en el presente, pero muchas veces no nos conectamos con ese presente. Y tiene mucho que ver con cómo estamos emocionalmente, ¿no? Si somos capaces de aceptar esas emociones, si somos capaces de sacarles provecho y de tomar decisiones que nos permitan estar constantemente en ese estado de bienestar. Y fíjate que estar en bienestar, como dices, no es solamente estar bien en un aspecto, sino como seres humanos, bueno, estamos rodeados de distintas actividades o de distintos ámbitos en nuestra vida. Por ejemplo, Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva, él habla sobre una teoría del bienestar o modelo PERMA. PERMA es el acrónimo en inglés, donde incluye aspectos de la vida del ser humano como positividad, relaciones, tener relaciones positivas, es decir, como comentábamos hace rato, con las amistades o con el entorno con el que me rodeo. También la parte de involucramiento, en inglés engagement. La parte de significado, en inglés meaning, que sería encontrar este significado a todo lo que estoy haciendo, a todas mis actividades, a mi propósito, a mi visión, a mi trabajo. Encontrar este significado de lo que estoy haciendo día con día
y la parte de logros o metas alcanzadas. Es decir, este modelo del bienestar define que para llegar al bienestar tenemos que cubrir esos elementos, no únicamente la parte a lo mejor familiar o únicamente la parte financiera o únicamente la parte de salud, sino el llegar a este bienestar tiene que ver con todos estos aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Esta teoría del bienestar describe lo que las personas eligen para incrementar justamente su bienestar. Y cuando estamos en el victimismo, cuando estamos echando la culpa a los demás, ¿cómo podemos acceder a ese bienestar? Si no es más bien retomando ese poder que hay en nosotros y ejerciendo nuestra atención, nuestro poder, nuestra influencia sobre aquello que sí está a nuestro alcance y dejar de culpar a los demás. Por eso hace rato que hablamos del victimismo, ponemos el poder en manos de otras personas. Entonces imagínate, si queremos lograr ese bienestar en diferentes aspectos de la vida y le damos el poder de nuestra vida a los demás, al tráfico, al jefe, a la tesis, qué sé yo. Entonces, bueno, eso es algo que nos aleja del bienestar. No reconocer que nosotros tenemos un poder muy grande y una influencia muy grande, sin dejar de reconocer que el entorno nos influye, desde luego, pero reconocer cuál es nuestro poder, cuál es nuestra contribución y tomar decisiones en consecuencia. Y ya lo vimos, tomar decisiones es un acto emocional, fundamentalmente emocional. Entonces podemos decir en este aspecto que el hecho de hablar de emociones también nos puede llevar a fomentar el bienestar. Definitivamente. Yo creo que es un muy buen primer paso para empezar a acercarnos al bienestar. Si hoy no estamos donde queremos estar y empezamos a echar un ojo a nosotros mismos a través de las emociones, tal vez podemos empezar a conocernos mejor, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento de esta forma o de esta otra forma? ¿Y qué decisiones puedo tomar con relación a eso? Entonces, entrándole a hablar y a sentir las emociones y a entender a dónde nos pueden llevar si las vivimos de una manera sana, creo yo que es algo que nos puede llevar al bienestar. A fomentar este bienestar. Perfecto. Así es. Muy bien, pues ya hemos hablado un buen rato acerca de varios temas relacionados con las emociones, por qué hablar de emociones, y vamos a estar hablando en muchas más ocasiones sobre ya temas mucho más concretos. Tenemos muchísimos temas de los cuales platicar y pues me daría mucho gusto, Diana, que la gente también estuviera aprendiendo y estuviera llevándose algo positivo de esto que estamos compartiendo y que lo siga haciendo en los diferentes episodios que tendremos. Por supuesto, y si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran compartirnos, también pondremos a su disposición nuestros correos y nuestra página. Así es. Entonces, bueno, ¿cuál es tu correo, Diana? Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y con esto nos despedimos. Ya nos vemos en un próximo episodio donde vamos a estar compartiendo más información. Así es, Mike, y así es a todos los que nos escuchan. Por hoy terminamos el tema de ¿para qué hablar de emociones? Esto fue un inicio de un viaje que será bastante interesante hacia el conocimiento no solo teórico de las emociones, sino también vivirlo, sentirlo y expresarlo. Entonces, por hoy es todo. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado y los esperamos aquí de nuevo en nuestras siguientes emisiones. Hasta luego. Hasta luego.